otra vez aquí. Pero esta vez hemos venido con la familia. Manu, saluda. Estamos en Tulum. Según la sociedad y según la telemiedo y todas esas cosas, no se puede viajar, estado de alarma y mil mierdas varias. Mira las mascarillas. Mira las mascarillas. A 30 graditos en diciembre, familia. A punto de celebrar el año. Todos los años, más o menos unos 4 años, en fin de año y en Navidades, siempre intentamos viajar. Y ahora también viajamos con la familia. Oye, La familia... Es que soy un tigre. La familia de Olivia siempre me hace encontrarme súper a gusto. Son unos fieras auténticos. El agua está caliente. Como calzonazo profesional, gracias. Birrita para las niñas. Estos son los pequeños placeres de la vida. Viajar. Porque cuando La Palmas, ¿quién te llevas? Te llevas los momentos vividos con tu familia, con tu gente, para arriba, para abajo, situaciones, risas. Eso es lo único que te queda. Los momentos que vives con la gente. Es que tengo un careto. Pero así mola, natural. Justo. ¿Habéis visto la hermana pequeña de Olivia? Javi, pero hemos traído los porritos, ¿no? ¿Los Antes porritos? se ha fumado una mano. Si nosotros somos antidroga, ¿qué estás diciendo? ¿Será? Mi madre... ¿Porritos? No sé de qué me están hablando. ¿Qué está diciendo esta chica? Bueno, Lucía, Está malita. Dime. ¿qué edad tienes? 18. Recién cumplidos. ¿Y qué estudias? Nada. Nada. O sea, estaba en un grado superior, pero es que me amargaba, entonces pues lo dejé y pues me voy a volver a presentar a EBAU. El año que viene creo, no lo sé. ¿A presentar a qué? Selectividad. A selectividad. Y yo no me entero de esta Javi, ¿has cosa. visto? Hay comida para perros. Mira, dog food y te ponen colágeno de res, arroz y Oye, mi croquetas. amor, ¿por qué estás tan guapa, tío? El amor. Oye, una cosa. Pregunta, ¿no? Dudas que yo tengo. Teniendo una hermana tan pibona, ¿no te han molestado mucho la gente? ¿O calentado mucho amigos de comentarios sobre ella? ¿O preguntando? Cuando era más pequeña, yo qué sé, lo típico de cuando Olivia era gogo, yo qué sé, había comentarios así, pero la verdad que siempre me la ha sudado. Yo sé que mucha gente por las redes sociales te mandan mensajes hirientes, con mala baba, o compañeros tíos del colegio hacen comentarios. Alguno, pero ahora ya no, Pero era porque antes más. pero porque no conocen a tu hermana, eso es lo primero. Justo, claro, Sí, porque a no lo la mejor le conozco. venía la típica niña en plan, tu hermana es y era como, what the fuck. Ya, había una que lo dijo y la tuve con ella. Pero bueno, Vale, oye, ¿y cómo andas de novio? yo pues fatal. Ay, hijo, es la típica pregunta en plan, ¿cuántos novios tienes? Como el Pablo Montosé. Pero soltera, entera y muy a Tenéis gusto. que dejarme a mí fluir. Yo veo a mi punto de vista. Olivia tiene pinta de golfilla, ¿sabes? Pero a su edad, a la edad de esta niña, esta le triplica en vida. ¿Sabes lo que te digo, no? Le gusta oler las titolas. ¿Vale? Es mi Bueno, hobby, ¿no? Es mi hobby. A Lucía yo la quiero un montón, lo mismo que a Manu y lo mismo que a su mamá, porque una cosa que me encanta es la educación que Isabel y Pedro les han dado a sus hijos, porque son gente amorosa, gente amorosa. Con valores. Antes le pedí un abrazo a Lucía porque he estado toda la semana antes de venir de viaje pensando, a ver si me da un abrazo, a ver si me da un abrazo, a ver si me da una muestra de amor y de cariño, porque le cuesta mucho. Ella no es muy cariñosa. Bueno, cuando quiere. Es igual de cariñosa que un zapato de madera, ¿vale? Muchas gracias, familia.
Manu. ¿Qué edad tienes? 25 años. Y ahora mismo, ¿qué estás haciendo? Nada. No estás viviendo. ¿Por dónde estás viviendo? Viviendo en Mallorca. Desde que lo conozco, ya le he visto vivir en un montón de sitios diferentes. Es un tío bohemio. Es un itinerante. Es un trotamundo, aparte de chulo. Le puse itinerante. Es un tío que yo lo respeto un montón por la inteligencia emocional que tiene y cómo sabe gestionar el rollo con las pibas, tío, ¿sabes? Es un puto fiera. Con las pibas y con los pibos. Bueno, también con los chicos también. Manu, preséntate, por favor. Gracias. ¿De qué forma quieres que me presente? Oye, qué grande Soy que llamas, Manolito. ¿eh? Soy Manuel, un chaval hispano-cubano. Tienes dos identidades, eres Manuel y eres Sí, Lucas. soy Manuel y soy Lucas. En casa soy Manuel, en la calle soy Lucas. Explícale cómo nos conocimos. Explícale lo de Ibiza, ya, directamente, lo de Ibiza. Se vino aquí Todo el mundo ya sabe lo de Olivia. el compadre a buscar al niño. Y nos fuimos ahí a una villita de Fuimos fiesta. a una villa y se te va la olla. Estuvimos encerrados 2 o 3 días. Ruina. Máxima. ¿Qué somos? Somos ruineros. Y siempre que he tenido una movida con su hermana, el tío me ha hecho de abogado del diablo. Nos gusta el barro. Me gusta lamer el plato. Yo te he visto una niña muy alegre, muy segura, que no te gustaba ir de líder, eso desde luego, Pero lo y que era. yo siempre te veía No que lo tú quería estabas detrás del escaparate, no delante del escaparate. ¿Y luego qué pasó? Y luego con Isabel, 18, Isabel Se estaba echó un contando. novio, porque no tenía novio nunca. Yo pensaba y le decía con 15, 16 años, hija, de verdad que si te gustan las chicas o las mujeres, tú dímelo, que no pasa nada, porque era un pibonazo de niña y no tenía novio nunca. Hasta los 18 años no se exploró. Oye, a mí me ha contado Olivia que con su... Besitos, A mí- Ya, pero- Isabel, a mí me ha contado Olivia que vivió una relación maravillosa de crecimiento personal con su ex, con Cosco, que aprendieron un montón de cosas. Oye, una pregunta, Iván, A ver, espérate, a mí en mi familia, mis padres no dejaban que yo durmiera en casa con alguna novia. pues Pero no Isabel, me pidió permiso, directamente se trajo el novio a dormir a casa y por la mañana salía, hola, buenos días, como con una seguridad absoluta. He educado a mis hijos y mis hijos me han educado a mí. Pero eso siempre es así, ¿no? O sea, aprenden los dos. Quiero decir que cuando yo me encontraba con situaciones en las que a lo mejor yo quería pensar o porque tenía que pensar que tenía que reaccionar de X manera, pues de repente, si no reaccionas de esa manera y reaccionas con aceptación, que es de lo que se trata para todo en la vida, a partir de ahí, pues no pelear. ¿no? ¿Entendéis por qué quiero a mi suegra? A mi suegra, es Y la pues eso, hay que enterar. Isabel, ¿y cómo gestionabas entrar a la habitación y ver Yo no al entraba, Cosco yo no entraba. jamás. comiéndole la chila a tu... Tenía pestillo, Yo tenía jamás, pestillo. además tenía Puse pestillo. un pestillo y dije, chiqui, vamos a comprar a la ferretería un pestillo y 2 tornillos. Lleva perfumes en la playa este hombre. ¿Ah, sí? No sé. Hombre, es que no sé vosotros, pero nunca se sabe cuando me va a surgir una oportunidad nueva. ¿Entendéis, no? Entonces, Vaya, por Dios. siempre voy con el requesón limpio, con el desodorante echado, los dientes lavados y un poquito de perfume. ¡Ay! ¡Ay! Este es el rollo oficial, esto es lo que a la gente que nos gusta la hostelería, que nos gusta comer bien, es lo que realmente buscamos, no buscamos pichiminadas de Productos de primera. productos buenos y humilde. La comida es la base del humano, no Esto se puede llama, ser caro. estamos en Tulum. Este beach club se llama Felipe y es para la gente de allí. Eufemia. Ah, eso, Eufemia. Eufemia. ¿Y Eugenia o Eufemia? Eufemia. Eufemia. Y mira, está a tope. Está a tope. Luego el de al lado no hay ni idea. Está lleno de perros. Mira este, mira este. Está vacío. La diferencia Y- del precio.
O sea, súper barato, comida. Un ejemplo, ¿no? O sea, te lo sirven en plato de plástico. ¿Y qué? Ayer fuimos a cenar a un sitio que la comida estaba bien, pero ¿por qué coño? Estando en México, que la moneda es mucho más baja, tenemos que pagar $600 por cenar. Pues a nosotros nos gusta esto. Nos gusta el barro. Bueno, a ver, A Isabel, ver, venga. ¿qué edad tienes? ¿Cómo? ¿Qué edad tienes? Nunca se pregunta la edad a una mujer. Vale. No. Es una respuesta de puta madre. Es para mí. Vale. Para... ¿De qué trabajas? Yo trabajo gestionando. Maravilloso. Como novio de tu hija mayor, que lleva 4 años ponida de novia y que vive en Barcelona, ¿te jode mucho? ¿Te molesta? ¿Qué piensas o qué? Que venga, arranca. Joder. ¿Habéis visto lo que tengo que aguantar? Ya, Es que no ¿qué puedo, piensas tío, de es que que eres muy ella pesado. viva en Claro, que Barcelona? viva Venga, fuera, te digo yo. claro que viva fuera. Mira, ella... Y si algún día tenemos un hijo y no tener al nieto tan cerca, o tú qué es lo que te gustaría. Que no, que yo no me complico tanto la vida. Yo ¿Que se la creo suda? que no me la suda para nada. Tu madre quiere ser feliz. Punto. Entiendo que los hijos no son tuyos. Entonces ya llega un momento en que ellos es su vida y su vida ellos eligen. Y yo, pues acepto lo que eligen, ¿sabes? Y Es que me vuelve loco. Bueno, hay que quererte como eres, porque si no, vamos mal. Me encantan los perros. Vamos a verlo, Vamos a verlo. Vamos a ver. ¿Cómo ha pasado a mí?